Familia, en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. Buenas tardes, mis hermanos. Es domingo 29 de noviembre. Gracias por conectarse conmigo esta tarde y gracias a Dios primeramente por darnos la oportunidad de llegar hasta ustedes para animarlos a orar las escrituras. Esta tarde es un hermoso día de noviembre. Acabamos de pasar la acción de gracias y yo espero y confío en el nombre de Jesús que todos y cada uno tuviera la oportunidad de tomar un momentito para darle gracias al Señor por lo que ha hecho en sus vidas. God bless you, Kelly. Good to hear from you. Good to see you again. Gracias Gracias por el compartir, por una vida más, por un día más, por las cosas maravillosas que Él nos da en todo momento y por la oportunidad de estar vivos. Mientras hay vida, hay esperanza. Y aún en el momento que a veces la esperanza no está por aquello, por esto y por lo otro, hermano, aunque no haya vida, acuérdense de Lázaro, que después de 4 días el Señor lo resucitó. Cosas grandes pueden pasar cuando confiamos en el Señor. Así que gloria a Dios por ese testimonio de en la palabra de Lázaro. El propósito de estar aquí reunidos, además de que el nombre del Señor sea glorificado, es para compartir esta palabra, para que el mundo que nos rodea pueda experimentar los milagros que suceden cuando hablamos la palabra del Señor, cuando aplicamos esa palabra a nuestras vidas y cuando usándola vemos milagros, cosas maravillosas pasan y esos que están allá afuera que no lo pueden comprender, vienen a preguntarnos, ¿qué tú estás haciendo? Y entonces nosotros le decimos, mira, estamos utilizando la palabra del Señor para batallar en nuestros días, en nuestras relaciones, en nuestras situaciones. Y el Señor está obrando poderosamente. Acuérdense que cuando el Señor Jesús fue tentado en las diferentes áreas después de los 40 días que estuvo en el desierto, acabando de ser bautizado, él utilizó las escrituras para overcome, para sobrellevar esas tentaciones. Así es que cuando nosotros usamos la palabra del Señor, nosotros habremos de ser fortalecidos. El Espíritu Santo habrá de fortalecer nuestro interior. Y entonces los que están afuera mirando, que han perdido la esperanza, van a venir y nosotros vamos a tener la oportunidad de confesarle, de testificar en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Así que ese es el propósito de venir a escudriñar las escrituras. Mucha gente en estos días no se pueden reunir en las iglesias, algunas de las iglesias están cerradas, otras tienen servicios limitados, pero gloria a Dios porque nos ha dado la oportunidad de conectarnos en esta tarde. Hay muchos que se conectan después, otros los ven, unos vienen aquí ahora, otros los ven después, pero el propósito de esto no es tener 100 views o 500 views o miles de views en ahora. Esto queda grabado para que más después los que tengan la oportunidad vengan y chequen lo que el Señor está hablando y corroboren con la palabra. Así que cuando nosotros hablamos las escrituras, cuando yo comparto con las escrituras con usted, tenga la oportunidad, abra su Biblia, marque, haga marcas en la Biblia, highlight, con un highlighter si quiere, si no, le escribe con un lápiz, con un bolígrafo, lo que el Señor está haciendo en su vida y los que le está enseñando, y utilícelo para la gloria del Señor, porque no hay otra testimonio mejor que cuando usted misma escribe, ay, esto llegó en el momento que yo estaba pasando y el Señor me habló. Así que sin más preámbulos, gloria a Dios por los que se van a reunir otra vez, le digo, a través del mundo. Y bienvenido a todos aquellos que se conectan a través de Mili, de la alegría, levántate con alegría con Mili en la Florida y los que se reúnen en Puerto Rico. Amén. He orado para que el Señor los bendiga y reciban bendición a través de esta palabra, porque la palabra del Señor no va a venir vacía. Eso es una promesa, está escrito. Así es que vuelvo y le digo, esto no es para que yo me haga famosa, esto es para que la palabra del Señor se haga poderosa en la vida de los que quieren, la creen
y la toman para sí y la experimentan orándola y viviéndola. Así que la semana pasada estuvimos hablando de cuando la esperanza se ha perdido y cuando necesitamos un milagro. Hoy vamos a dar la segunda parte de ese mismo estudio. Hablamos la semana pasada de que la contestación viene, debemos estar convencidos en el libro de Mateo 7, el versículo 8. Hablamos de la gran misericordia, por su gran misericordia Él vive, que debemos esperarle. También hablamos de lo que producen las pruebas. Las pruebas producen un buen fruto. Cuando nosotros pasamos por pruebas, nosotros estamos siendo probados, pero no solamente estamos siendo probados, estamos creciendo espiritualmente, siendo preparados para que si en algún momento tenemos que pasar por eso, ya estemos fortalecidos y más aún compartir lo que hemos aprendido de esta prueba para con los que están pasando por pruebas similares o iguales a la nuestra. Así que el producto de las pruebas es algo maravilloso. También hablamos de la redención que viene del Señor y de la esperanza que tenemos en Él. Y cerramos con el Salmo 33, alabándole al Señor, porque Él es a quien le tenemos que pedir. Amén. Así que hoy vamos a hablar, hoy tenemos 7 escrituras y vamos a hablar de quién es el mejor para pedirle y para qué. Vamos a hablar de las promesas para los que esperan. Vamos a hablar de lo que Él nos enseña y lo que Él nos ayuda a recordar. Hablaremos de que no estamos desamparados ni destruidos, pero tenemos propósito. De los ojos iluminados, y vamos a hablar también de las promesas que hay para los que le esperan. Y vamos a clamar en el Salmo 34, el versículo 17, la evidencia de la bondad del Señor, de quienes clamaron y Él oyó. Así que vamos a comenzar en el libro de Romanos 15, el capítulo 15, el versículo 13. Y dice: que el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, esto es algo, suena un poquito complicado, porque dice que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz. Y continúa la oración. Muchas veces las oraciones, mientras más palabras tienen la oración, más tiempo tenemos que tomar y más lento la tenemos que leer para poder entenderla. Entonces, volvemos. El Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz. El Dios de esperanza, ¿quién es? El Señor, el que nos da la esperanza a nosotros. Nos va a llenar ¿de qué? De gozo y de paz para creer. Porque dice que nos llene de todo paz, de gozo y paz en el creer. O sea, para que creamos, que aumente nuestra fe en el creer, para que abunde que la esperanza, la esperanza en nosotros, por el poder ¿de quién? Por el poder del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo vino para dar testimonio en nosotros, para que nosotros seamos fortalecidos para ser witness, para hacer evidencia a otros. O sea, que mientras el Señor nos llena de esperanza a nosotros, con su gozo y su paz nos va a crear, nos va a aumentar nuestra fe en Él, para que abunden dentro de nosotros la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es importante que nos llenemos de la palabra, porque exactamente muchas veces buscamos libros, magazines, revistas de estas revistas que son self-help, que ayudan pero miren, hermano, no hay nada más eficaz que llenarse de la palabra para tener fe. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra del Señor. La palabra del Señor. O sea que cuando leemos la palabra del Señor, ese Dios de esperanza, o sea, nuestro gran Dios, nos va a llenar de gozo y de paz en el creer. O sea, nos va a llenar de gozo y de paz, vamos a poder creer en su palabra, y entonces va a abundar la esperanza dentro de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo, no es el poder
de todas las pruebas que pasamos, por el poder de todas las batallas que fuimos, de todas las verdades que levantamos o de todas las oraciones. No, 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 no. Estamos hablando de la comunión con Dios, la palabra del Señor. Cuando nosotros, escuchen, acuérdense que, como yo les he dicho anteriormente, cuando nosotros, la comunión se lleva, no solamente nosotros hablando, pero nosotros escuchando la palabra que Dios él mismo habla a nosotros. Cuando nos metemos en la palabra del Señor entra a nuestro corazón, a nuestros oídos y comienza a hacer cabeza, o sea, a hacerse razón en nuestra cabeza y entonces podemos entender, podemos aumentar en gozo y en paz. La fe aumenta, la esperanza aumenta todo. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, dejándonos a nosotros entender estas cosas. Así que no se me desanime. ¿Quién mejor que el Señor para llenarnos de gozo y de paz para aumentar nuestra fe? ¿Quién más? Solamente el Señor. Así que, hermano, llénese de la palabra. Coja la palabra y no me la deje ni a diestra ni a siniestra. En todo momento, llénese de la palabra. ¿Usted está triste? Póngase a leer. ¿Usted está contento? Póngase a leer. Llénese de la palabra del Señor. Recuerde, cuando nos llenamos de la palabra del Señor, usted va a hablar de la abundancia del corazón, la boca habla. O sea, si usted ya lleno de palabras, ¿qué usted va a hablar? Usted va a hablar bendición, usted va a hablar lo que la palabra del Señor dice. Aún en los momentos que la palabra del Señor carga noticias difíciles y fuertes de llevar, hermano, es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no va a venir vacía. Siempre va a ser algo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Entonces, venimos a una promesa en Isaías 40:31, nuestro próximo versículo, que habla para los que esperan. Y dice, pero los que esperan en el Señor, ¿cómo es? Para los que esperan, sí, porque hermano, si a usted le tomó 20 años estar donde está, el Señor lo va a ayudar a salir de ahí, pero es bien probable que sea algo gradual. Porque realmente, si a usted le quitan lo que le está molestando ahora mismo, a lo mejor vuelve y cae en eso. Es como, usted sabe, como a veces dicen mira, si te tomó 10 años llegar ahí, si te tomó 10 años llegar a tal peso, un ejemplo, hablando de peso, si te tomó 10 años o 5 años llegar a ese peso y te lo quitan de la noche a la mañana sin darte una nueva alternativa o sin modificar un nuevo estilo de vida, puede ser que vuelvas a ese peso en un rapidito. Pero ¿qué? Muchas veces el Señor nos da las cosas gradualmente para nosotros poder comprenderlas. A lo mejor si nos da la solución inmediatamente, no la podemos entender. A lo mejor volvemos a caer la brava porque no la estamos entendiendo, porque no la estamos comprendiendo, porque no sabemos cómo trabajar. Pero hermano, si nos llenamos de la palabra del Señor día a día, constantemente, nuestra fe en el Señor comienza a aumentar. La esperanza en el Señor. Vuelvo en el versículo 31 del capítulo 40 de Isaías. Dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. ¡Oh! Pero qué maravilloso. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que está pasando? Eso es un beneficio y una bendición de los que esperan en el Señor. Ellos van a renovar su fuerza. La gente le va a decir, pero ¿y cómo es que tú no te has caído ya con tanta batalla, con tanto fuete? Pues porque estás esperando en el Señor, porque tú estás confiando en el Señor, porque te estás llenando del Señor. Y entonces cuando tú te llenas del Señor, es una promesa. Ahí lo dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se levantarán las alas como águilas. Yo le estaba diciendo esta mañana a mi clase, ay, qué bueno, porque mis alas son cortitas, pero si espero en el Señor, las alas del Señor van a ser grandes. Aleluya. Levantarán las alas como águilas, grandes alas, grandes alas. Como águilas correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hermano, a veces el caminar es fuerte. La batalla es fuerte. Pero la palabra dice que los que esperan en el Señor van a renovar su fuerza. El Señor le va a renovar la fuerza. Gloria a Dios.
por la renovación de las fuerzas en el Señor. Hermano, este caminar yo no lo puedo hacer sola. Yo no estaría aquí ahora mismo si el Señor no me hubiese ayudado, ni usted tampoco. Pero si usted está aquí esta tarde, usted escucha, está aquí para que el Señor le está diciendo, mira, anímate, anímate, escóndete en mi presencia, llénate de mi palabra, y cuando tú comiences a esperar en mí, yo voy a renovar tus fuerzas, yo te voy a levantar las alas como águila, tú vas a correr y no te vas a cansar, tú vas a caminar y no te vas a fatigar. Aleluya, eso es una promesa para los que esperan en el Señor. Así que no te dejes desanimar. No te desanimes, porque el Señor te está diciendo que Él te va a dar la fuerza, te va a levantar tus alas como águila, no te vas a cansar y no te vas a desmayar. O sea que lo vas a pasar, aleluya. La prueba que tú estás pasando ahora mismo, porque tú estás buscando al Señor y porque tú quieres saber de Él y tú estás contando con Él, lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque Dios está contigo. Y esa promesa, no, las promesas del Señor no son inválidas. Las promesas del Señor son sí y amén, dice la palabra. Así que continúa creciendo en el Señor. Aleluya. Llénate del Espíritu Santo. Y con eso vamos a la próxima escritura en el libro de Juan. En el versículo 26 del capítulo 14 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús. Estas son las palabras de Jesús, están en rojita en la Biblia que tiene en las letras rojas, las letras de Jesús en rojas. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Aleluya, aleluya. Mira que eso me alegra porque a veces yo digo, Señor, déjame recordar las cosas que tengo que recordar estas escrituras, porque hay veces que las escrituras se me pierden, me sé el número y no me sé el verso entero, me sé el verso entero y no me sé el número, se me olvidan. Y yo digo, Señor, ayúdame a que no se me olviden. Ayúdame, Señor. Así que ese es uno de los beneficios del Espíritu Santo dentro de nosotros. Dice, sin embargo, en la traducción viviente dice, cuando el Padre envíe al abogado defensor, hermano. Usted tiene un abogado defensor. Yo no sé si usted necesita un abogado defensor o no en este momento en su vida, pero ya lo tiene. Cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, como el representante de Jesús, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y Él les recordará cada cosa que les he dicho. ¡Qué bendición! ¿Ah? Pónganse a pensar. El Espíritu Santo va a venir como el abogado defensor, como representante de Jesucristo. Y Él nos va a enseñar las cosas y nos va a hacer recordar lo que Él nos ha dicho. ¡Wow! O sea que cuando usted está a punto de, en el medio de una tentación, el Señor le va a decir, no mientas. Es la palabra del Señor. El Señor le va a decir, no mientas. Aleluya. Él le va a decir, mira, no tienes necesidad de hacer las cosas un trueque, un mal negocio. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo que te vayas para allá, que no cojas ese otro, que cojas el otro, que atiendes aquí. Yo te lo estoy recordando. Recuérdate que te dije que la palabra mía dice, espera en mí, espera en mí. Las promesas son para los que esperan. Espera en mí, no te agites, cógelo con calma. Y entonces ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros te está hablando y te está enseñando y nos está diciendo, recuérdate que te dije esto y que te dije lo otro. Y hermano, cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que nos comienza a revelar cosas, muchas veces las cosas que nos está revelando son pertinentes ahora, otras son más después. Y a veces a usted se le olvida. Por eso es que yo siempre les recuerdo, hey, tengan una libretita con un lapicito, con un bolígrafo al lado de la cama para cuando usted se levanta con esas cosas que el Señor le ha revelado en sus sueños o esas visiones que el Señor les ha dado. Mire, escríbala para que no se les olviden. Porque a lo mejor en el futuro las va a necesitar y no se acuerdan. Claro. El Espíritu Santo dice que Él nos va a enseñar las cosas y Él nos va a recordar. Pero si usted lo escribe
Y cuando Él les recuerde, hey, tú lo escribiste, ¿te acuerdas? Aquel día que yo te enseñé aquello, que yo te levanté a medianoche y tú lo escribiste. Vete a buscarlo para que veas todos los detalles y el Señor te lo va a recordar. Así que utilicemos la palabra del Señor para fortalecernos en esta tarde, donde Él nos dice, el Padre va a enviar al abogado defensor como el representante de Jesucristo, ese es el Espíritu Santo, y Él nos va a enseñar todo. Él nos va a enseñar todo. Y con Él es el que nos va a enseñar todo y nos va a recordar las cosas que Dios mismo nos ha dicho, que Él nos ha revelado a nosotros. Así que anímese, porque tenemos un abogado defensor. Un abogado defensor que nos va a recordar las cosas y que nos va a enseñar muchas cosas. No me deja el Espíritu Santo por ahí, porque el Espíritu Santo, el Señor, cuando el Señor nos dio aliento de vida, nos dio la oportunidad de recibir el Espíritu Santo y entonces nos dio su presencia dentro de nosotros. Y entonces cuando nosotros como adultos ya reconocemos a Dios como nuestro Salvador, entonces ese Espíritu Santo comienza a ser activado en nuestra vida y comenzamos a escuchar cosas que el Señor nos deja saber y entonces a través de ese Espíritu Santo nos dejamos guiar. Es importante. Así que no me deje el Espíritu Santo. Y si usted no ha recibido un investimiento del poder del Espíritu Santo, mire, es simplemente usted quien reconozca a Dios. Señor, yo te doy gracias, Padre, yo reconozco que tú eres mi Dios, mi Salvador, porque tú enviaste a Jesús a morir por mí, Él no murió, pero Él resucitó y yo te doy gracias por eso. Ayúdame a vivir para ti y lléname con el investimiento del Espíritu Santo para poder sentir tu presencia, para que comience yo a absorber tu presencia y poder caminar en la unión con el Espíritu Santo, dejándome llevar todos los días por Él. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Dame la oportunidad, Señor, de recibir tu Espíritu Santo con el investimiento con la evidencia de hablar en lenguas. Hermano, hablar en lenguas es algo maravilloso, porque no solamente usted tiene la oportunidad de orar, conectarse directamente con el Espíritu Santo, con Dios, pero hermanos, aun cuando haya gente por ahí alrededor de usted puede orar. Su espíritu se conecta con el Señor automáticamente y el Señor comienza a derramar bendición sobre su cabeza. Aleluya. El Señor comienza a derramar bendición sobre su cabeza, y entonces usted comienza a recibir esa paz, ese gozo, porque el Señor está poniéndole lo que usted tiene que tener adentro, y entonces las cosas que están adentro de usted, que no tienen que estar ahí, salen, y entonces al salir, aunque la gente esté por ahí escuchando, lo que está escuchando es las lenguas angelicales, la comunión entre usted y el Señor, pero no entiende ni un pepino. ¿Por qué? Porque eso es entre su espíritu, entre su cuerpo, su ser y el Espíritu Santo. Aleluya. Así que es una bendición. Dese la oportunidad. Es algo extraordinariamente maravilloso. Aleluya. La próxima escritura la vamos a encontrar en el libro, en 2 de Corintios, en el capítulo 4. Y aquí vamos a darnos cuenta cómo nosotros no estamos sufriendo como el mundo sufre. Estamos en este mundo, pero no sufrimos como el mundo sufre. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos el Señor dentro de nosotros. Y entonces el capítulo 4 de 2 de Corintios, en el versículo 8 dice, estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en toda nuestra carne mortal. Esto es un reguero de muchas palabras aquí, pero vamos a cogerla poquito a poquito. Dice... en la traducción viviente dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Este es un vocablo bien común y corriente. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Eso significa que
Todos estamos pasando por tribulaciones, pero nosotros los que confiamos en el Señor no nos aplastamos. No nos aplastamos, ni nos destruimos, ni estamos rotos, tú sabes, pasando porque estamos pasando por dificultad. ¿Por qué? Porque el Señor está en nuestra fortaleza. No caemos en desesperación, estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Hermanos, ¿por qué? Porque nuestra esperanza está en el Señor. Porque si usted está confiando que el Señor le está dejando pasar por esta prueba, porque el Señor quiere pulir su carácter para trabajar en esto y en aquello, pues ya usted sabe que el Señor lo está puliendo el carácter, pero no lo va a destruir. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando con su carácter. Entonces el versículo 9, somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios. El Señor no nos va a abandonar. Podemos pasar por pruebas y muchas veces la gente dice, el Señor no me contestó, el Señor no hizo nada al respecto, me dejó pasar por esto y me dejó pasar por lo otro. Hermano, usted no está en los pantalones ni en los zapatos de esa persona que está hablando eso, pero es bien probable que esa persona, a lo mejor, el Señor le estaba tratando de decir una cosa y ese momento en esa persona no escuchó. Le pasó por aquí y en vez de escuchar, le pasó por el oído y en vez de entrar le hizo fue fuera y no le entró. O a veces, o a lo mejor a lo mejor trató el Señor le estaba hablando una cosa y alguien llegó en el momento, una distracción, no le escuchó. Es bien normal. Esto no estamos aquí para juzgar, estamos aquí para reconocer que todas y cada una de las personas pasamos por cosas. La palabra del Señor no cambia y es verdadera. Sus promesas son sí y amén. Pero entonces cuando pasamos por tribulaciones, no vamos a caer en desesperación porque nuestra esperanza está en el Señor. Porque sabemos que si el Señor nos dejó pasar hasta aquí, el Señor nos va a llevar. Si el Señor nos dejó llegar hasta la mitad del mar rojo que se abrió, el Señor nos va a pasar. No nos va a ahogar, porque sí se ahogaron. ¿Quiénes se ahogaron? Los que estaban en contra de la gente de Dios. O sea, los que no estaban caminando con Dios. Los que estaban caminando con Dios pasaron en seco. El Señor abrió el mar rojo y ellos pasaron en seco. Pero los que estaban en contra de eso, los que estaban en contra de Dios y de su gente, a esos se ahogaron. Pero nosotros que confiamos en el Señor, miren, estamos perplejos, pero no vamos a caer en la desesperación. Somos perseguidos, pero no somos abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. A lo mejor nos caeremos, pero no vamos a caernos al nivel de que estemos aniquilados y chacolón para el infierno que va. No, eso no va a pasar con nosotros. Cuando nosotros caminamos con el Señor, cuando usted camina con el Señor no lo va a permitir que usted sea destruido. Y no estamos hablando, vamos a entender algo, no estamos hablando de que la gente de Dios no muere. No estamos hablando de eso, porque nuestro cuerpo físico sí muere. Llega un momento en que el cuerpo físico va a morir, pero nuestro espíritu va a vivir por siempre. Cuando estamos con el Señor, vamos a vivir con Él por siempre. Entonces, cuando dice somos derribados, pero no somos destruidos, significa que aunque te pasemos por pruebas y a lo mejor nos caemos en una prueba, es como cuando uno pasa una clase. No porque te caíste en un examen, vas a perder la clase, vas a sacar F vas a tener que coger una clase remediativa, o vas a tener que repasar la clase, volver a coger la clase. No. Significa que te caíste en un examen y tienes que volver a pasar una prueba para que pases el grado, para que pases la clase. Así mismito con el Señor. Somos perseguidos, no abandonados, somos derribados, pero no somos destruidos. El Señor cuida de nosotros. El Señor cuida de nosotros. Y el versículo 10 nos dice que acuérdate que cuando estamos, dice, mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo físico participa de la muerte de Jesús. Acuérdese, Dios te bendiga, Sandra. Acuérdese que el cuerpo, Jesucristo fue a la cruz del Calvario cuando Él murió, su cuerpo físico murió. Entonces, cuando nosotros pasamos por pruebas, nuestros cuerpos se abaten. Y como Jesucristo pasó y fue abatido en su cuerpo, pero Él no perdió la batalla. ¿Por qué? Porque Él murió y el Señor lo resucitó. Y cuando nosotros creemos en el Señor, sí vamos a pasar como Jesucristo, vamos a pasar pruebas, pero igual que Jesucristo, vamos a resucitar con Él. Aleluya. No tenemos por qué
temer que vamos a perecer. ¿Por qué? Porque la promesa es que nosotros, aunque moramos en este cuerpo físico, nuestro espíritu que está conectado con Dios, acuérdese, esto es, si usted ha recibido al Señor como su Salvador y si usted está viviendo para el Señor, aplicándose esta palabra, dice que cuando usted muera, el Espíritu Santo, el Espíritu de usted va a vivir eternamente. Ahora, si usted ha vivido con el Señor, si vive para el Señor y lo ha llamado a Él lo ha aceptado como su Salvador, su espíritu va a vivir siempre con el Señor. ¿Dónde? En el cielo. En el cielo. Ahora, los que han decidido, no necesito de Dios, yo puedo hacerlo sola, yo no necesito de Dios, gracias, pero no gracias. Lamentablemente, ellos también, hay un espacio para ellos. Y no estamos aquí para juzgar, porque el que va a juzgar va a ser el Señor. Y al fin y al cabo, al final de los días, hermano, no podemos estar preocupándonos. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque yo estaba hablando esta mañana y nos estaban acordando en la conversación que estábamos teniendo de cuando una persona muere. Hay algunas personas que dicen, se fue al infierno, no conoce al Señor. Miren, es mejor para la paz de todos y cada uno de los que conocían a esa persona. Es mejor confiar que hasta en el último segundo o microsegundo, nanosegundo, como usted quiera decirle, de sus vidas, esa persona llamó al Señor. Porque si nos recordamos que cuando Jesucristo fue crucificado, junto a Él habían dos personas más, una a la derecha y una a la izquierda. Y uno de ellos le dijo, hey, ten esperanza, Señor, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso. Él reconoció quién era Dios. El otro, olvídate, el otro dijo, mira, si tú eres Dios, pues sálvate tú y sálvanos a nosotros. Pero este que reconoció al Señor, en ese momento, ¿cuántas personas habrán dicho, ese hombre vivió terrible, mira para allá, se fue al infierno, porque hasta murió clavado en la cruz? Él tiene que haber sido una vida bien difícil la de él, bien fuerte, porque él fue muerto en una cruz. Entonces, en ese momento, él no fue a la iglesia, él no tuvo comunión, no tomó el pan y el vino, él no se bautizó, él simplemente, como que me fui por un segundo. Y al reconocer a Dios en ese momento, ¿qué sucede? Que cuando el Señor le dice, no te preocupes que vas a estar conmigo en el paraíso esta misma noche. Así es que eso es lo que sucede cuando nosotros confesamos al Señor como nuestro Salvador. Entonces, mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo participa de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. O sea que eso es para que la vida de Jesús podamos vivir con Él eternamente en el cielo. Así que anímese, porque el Señor nos está diciendo, mire, usted no se preocupe, que usted tiene aquí una prueba, está pasando pruebas, pero lo va a hacer. Lo va a hacer, el Señor está con usted y mientras usted tenga cuerpo y tenga vida, pasaremos por pruebas, pero el Señor va a estar ahí. ¿Amén? Así que continuamos con la próxima escritura. Adiós, se me fue esto. No sé, hermanos, no sé qué pasó aquí. Se fue, aquí está. Se fue, como que se fue la luz y la visibilidad y la computadora, todo se fue. Ok, pero ya llegamos. Estamos en el versículo, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 11, y dice, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús. Y eso es bien cierto, sobre todo en estos días que vivimos, la gente no le agrada a la gente de Cristo. Y hay en muchos sitios donde servir al Señor es un peligro. Yo estaba hablando con unos amigos nuestros misioneros en Egipto y ellos nos estaban contando públicamente ellos no pueden hablar del Señor. Públicamente no pueden hablar del Señor. Es riesgoso. ¿Por qué? Porque no es permitido. Y eso es peligro de muerte. Porque sirven, como que servimos a Jesús. Y hasta aquí en América, hermano, hay mucha gente que usted dice que sirve al Señor, habla de Jesucristo, y entonces se le paran los pelos a la gente y rápidamente lo rechazan y la conversación se acaba y se le van de lado, pues gusto verte, bye.
y se van del lado de uno. ¿Por qué? Porque uno sirve al Señor. Pero mientras usted camine con el Señor, no se preocupe, que el Señor, mientras usted camine como Dios quiere, lo está utilizando como un billboard para, para que venga a llevar la palabra del Señor, y la convicción del Espíritu Santo es la que va a hacer el trabajo de la gente. Así que el que no lo quiere escuchar, bueno, el Señor está trabajando con ellos, pero no se preocupe, usted siga caminando. ¿Por qué? Porque él lo que dice ahí, mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. Si el Señor fue crucificado, ¿cuánto más nosotros? Gloria a Dios que no tenemos que no tenemos que morir en una cruz como Él murió. Pero realmente la gente nos acribilla allá afuera con las palabras. No es de sorprendernos, y realmente no tenemos que estar atribuidos por eso. Simplemente darle gracias a Dios que nos da la oportunidad de vivir y de ser testimonio para la gloria del Señor. Y recordar que siempre seguimos, mientras nosotros vivamos con Cristo, vamos a vivir eternamente con Él cuando lleguemos al cielo. Así que gloria a Dios por eso. Entonces, hablando de eso mismo, venimos al libro de Efesios, el primer capítulo, el versículo 18 y el 19, y dice: habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19 dice: y cuál la inmesurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. O sea, nos está diciendo aquí que los ojos de nuestro entendimiento van a ser iluminados. ¿Con el propósito de qué? Para que conozcamos cuál es la esperanza a la que nos han llamado, a que el Señor nos ha llamado. Por eso es que es importante orar constantemente. Yo le estaba diciendo a la clase, vamos a orar constantemente por esos amados suyos que no le sirven al Señor, por esos amados suyos que conocían a Dios, pero ya no se preocupan de orar, no se preocupan de ir a la iglesia. Usted no se preocupe tampoco de eso. Usted sigue orando por ellos y le dice: Señor, ábrele los ojos. Ábrele los ojos del entendimiento para que conozcan la esperanza a la que nos ha llamado el Señor, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, para que conozcamos cuál va a ser nuestro futuro, nuestro caminar en esta tierra. Nuestro caminar en esta tierra es para dar testimonio a los que no le conocen o a los que se han apartado. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al cielo, para que al final de nuestro tiempo podamos llegar al cielo con el Señor, y mientras los que están perdidos conozcan el camino. Aleluya. Para que ellos conozcan el camino. Y dice en verso 19, y para que conozcan cuán inmesurable es la grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Hermano, cuando usted conoce al Señor, cuando usted cree en el Señor, cuando usted experimenta la presencia del Señor en sus vidas, en su vida, el poder del Señor se manifiesta. Y entonces los que están allá afuera van a decir: pero ¿y cómo es que con tan poquito chavo que no tienen mucho de ingreso, y cómo es que no están hambrientos? ¿O cómo es que tienen una bendición de ir a comer afuera? ¿O cómo es que pueden tener un carro así, ¿sabes? Hermano, cuando usted sirve al Señor, el Señor se va a encargar. El Señor se va a encargar de usted. Usted me ha escuchado decirnos, tuvimos unos capítulos hace un par de meses atrás, estábamos hablando de cuando usted le sirve al Señor con sus finanzas. Cuando usted le da al Señor 10% de su ingreso. Eso no es para la iglesia, de que la iglesia se haga de millonaria. No. Hermano, primero que nada, eso es una obediencia que usted está haciéndole a Dios. Usted está sirviendo al Señor con sus finanzas. Usted está poniendo sus finanzas en las manos del Señor y confiando que el otro 90% el Señor lo va a prosperar para que usted pueda trabajar para su sustento. Es lo primero. Lo segundo es, a través de ese 10% en la iglesia física va a poder llenar unas necesidades, no solamente de la iglesia como tal, como pagar la luz y la luz que le da para poder leer la escritura, y el airecito cómodo o el calentador para estar cómodo cuando estamos ahí, pero también darle comida y ayuda a los desamparados,
a los que están, a los que los perdieron, han perdido los esposos, a los viudos, a las viudas y a las personas que están en necesidad. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando usted usa las finanzas suyas para la gloria del Señor, el Señor le va a sobreabundar la copa. Yo le animo a que si usted no ha experimentado un milagro, si usted quiere ver realmente un milagro financiero ahora mismo, haga eso. Coge el próximo cheque que le llegue, saque el 10% y se diga, Señor, esto es para tu gloria. La palabra en Malaquías 3:10 dice, pruébame en esto, pruébame. ¿Tienes dudas de que yo puedo multiplicarte esto? Pruébame. Así que si usted quiere ver un milagro inmediatamente, la próxima vez que usted cobra un chequecito, saque el 10% y lléveselo a Dios y diga, Señor, esto es para ti. Esto es para ti. Yo quiero ver cómo tú vas a hacer que el otro 90% restante me dé para pagar todo lo que yo he pagado en el pago normalmente en el mes y para mis cuentas, para mis gastos aquí. Usted va a ver un milagro maravilloso, se lo garantizo. Así que trátelo. Eso es un anuncio porque no estaba en esta palabra. Así es que, pero es palabra del Señor. Así que cuando es una palabra del Señor va a ser bendición. Gloria a Dios por eso. Continuamos con el versículo, con el Salmo 31. Aleluya. En el Salmo 31, vamos a ver los versículos 22 al 24. Y aquí nos habla de la promesa que hay para los que esperan. Y dice, Salmo 31, versículo 22, dice, en mi apresuramiento yo dije, cortado soy de tu presencia, pero cuando clamé a ti, oíste la voz de mis ruegos. Aleluya. Amen al Señor todos ustedes sus santos. A los fieles guarda el Señor, pero retribuye en abundancia al que actúa con soberbia. Esfuércese, dice el versículo 24. Todos ustedes los que esperan en el Señor y tomen aliento su corazón. O sea, en el primer versículo 22 dice, en mi apresuramiento yo dije, cortado soy de la presencia. ¿Cuántas veces hemos pasado por pruebas y decir, Dios mío, ven acá, pero ¿qué está pasando aquí? Si siento, me quitan de aquí, me quitan de allá, me quitan esto, me quitan lo otro. ¿Hasta dónde? Es decir, parece que yo estoy perdiéndolo todo. Pero entonces ahí mismo usted viene y clama al Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Él lo va a escuchar. Aleluya. Él los escucha. Dice, pero cuando clamé a ti, oíste la voz de mi ruego. El Señor escuchó. El Señor me escuchará. Si usted le dice, Señor, yo te traigo esto. Esta es mi ofrenda hacia ti, Señor amado. Multiplícala. Utilízala para tu gloria y déjame ver cómo tú obras. Yo quiero ver el milagro que esta mujer de Dios está diciendo. Usted pídele al Señor, no tema. Pero cuando Él clama a usted, Él lo va a escuchar. Entonces el versículo 23 dice, amen al Señor todos ustedes los santos. Todos ustedes los que han reconocido al Señor, amen al Señor. A los fieles, y aquí nos da un recordatorio, dice, a los fieles guarda al Señor. Si usted le sirve al Señor, usted es un fiel del Señor. Usted le sirve al Señor, le está llamando fiel. ¿Por qué? Porque hay muchos allá afuera que, aunque el Señor les ha dado vida, no son fieles al Señor. Pero cuando usted le sirve al Señor, cuando usted clama a Cristo, Él es su Dios, Él es su Salvador, usted vive para Él, usted estudia su palabra, usted quiere saber más de Él, quiere crecer en Él, quiere experimentar su poder dentro de usted, el Espíritu Santo. Mira, al Señor le dice que usted es fiel y entonces dice, a los fieles guarda el Señor, pero retribuye en abundancia al que actúa con soberbia, a ese que es imprudente, a ese que es arrogante, a ese que se lo cree que se lo merece todo. Retribuye en abundancia al que actúa en soberbia. A los arrogantes, la palabra en la traducción viviente de la Biblia, nueva traducción viviente, dice, el Señor protege a los que son leales, pero castiga severamente a los arrogantes. Arrogantes, algo que debemos evitar. Arrogante. ¿Por qué? Porque cuando actuamos en arrogancia, estamos pensando que nos lo merecemos todos. Ay, que somos tan justos. Lo necesitamos, no los merecemos todos. Evitemos ser arrogantes. Y el versículo 24 dice, esfuércense
todos ustedes los que esperan en el Señor. Tiene que haber una determinación que nos vamos a esforzar en el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, las pruebas que tenemos que pasar son difíciles, son fuertes y no son fáciles. Simplemente no son fáciles. Y entonces, si usted la prueba no es fácil y encima de eso usted no está preparado en batalla espiritual, conectado con el Señor para pasar esa tormenta, lamentablemente se le va a hacer más difícil, se le va a hacer difícil, porque dice, esfuércense todos ustedes los que esperan en el Señor y tomen aliento su corazón, anímese en el Señor, ponga su esperanza en el Señor. La gente alrededor suyo son humanos, si usted los corta van a sangrar igualito. Unos más y unos menos, pero sangran. ¿Por qué? Porque hay sangre dentro de nosotros. Somos humanos. Así que muchas veces la gente pone su esperanza en el marido, en la mujer, en los hijos, en el trabajo, en la carrera, en la iglesia, en esto y el otro. Mire, deje que su esperanza sea en el Señor. Los que esperan en el Señor no van a ser avergonzados. Es la palabra del Señor. Entonces dice, esfuércense todos ustedes los que esperan en el Señor y tomen aliento su corazón. No permitas que el corazón te desfallezca por lo que estás pasando. Métete en el closet con el Señor. Comienza a orar, comienza a alabar. Mira, llénate de la presencia del Señor y derrama tu corazón a donde Él. Dile todo lo que tú estás pasando. De todas maneras, Él lo sabe. Pero dile, sácate eso. Tienes que decirlo, díselo a Él. Métete con Él, díselo a Él, cuéntale lo que te está sucediendo. Y no solamente tú vas a ver cómo Él va a llenarte de paz, pero entonces va también a tomar cartas en el asunto en lo que está sucediendo con fulano y perencejo y sutano y toda la familia de aquel y del otro. Y entonces tu carga va a ser más liviana. Tú vas a poder esperar en el Señor y tu corazón se va a alentar. ¿Por qué? Porque estamos esperando en el Señor. No permita que la esperanza se vaya. Ay, esperanza, bye. No, 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 no. Hermano, hermana que me escucha, anímate. Coge la palabra del Señor y llénate de la presencia del Señor. Llénate de la esperanza. Y si necesitas un milagro, llama y clama a mí. Dice la palabra y yo te responderé. Y te enseñaré cosas, Jeremías 29, 33, 3. Y te enseñaré cosas que tú no sabes. Unknown things, dice la palabra. Cosas que tú no sabes. Él se las va a enseñar. Llama a Él, llámalo. Así que no te me desanimes. Amén. Vamos a terminar con el versículo, el capítulo 34 de los Salmos. En el versículo 17. Dice, clamaron los justos y el Señor los oyó y los libró de toda su angustia. Eso es una realidad. Y si usted quiere experimentar esa realidad, hermano, se lo estoy diciendo, clame al Señor, Él te va a oír y Él lo va a librar de todas las angustias que usted pueda tener. Amén. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar en esta tarde. Padre, amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de venir aquí esta tarde, de animarnos con la palabra del Señor. Señor, de llenarnos de tu presencia y realizar, Padre, que cuando nosotros esperamos a veces por otros humanos y confiamos en otros humanos más que lo que confiamos en ti, nos vamos a desanimar. ¿Por qué? Porque los humanos somos humanos. Tenemos límites, tenemos un tiempo de efectividad humanamente, pero tú eres sobrenatural, aleluya. Tú eres sobrenatural, tú eres omnipresente, eres omnipotente y eres omnisciente. Eso significa que estás en todo sitio, lo sabes todo y estás en todo momento, omnisciente, lo sabes todo, omnipresente, estás en todo sitio y eres omnipotente, tienes todo el poder, toda la fuerza es tuya. Y te damos gracias porque no hay nadie como tú. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor amado, como tu palabra dice, que tú nos vas a dar esperanza y nos vas a llenar de todo gozo y paz para poder creer,
para abundar en esa esperanza en el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor amado, que todos y cuantos escuchan esta palabra, Señor amado, reciban una dosis extra esta tarde, Señor, de tu presencia. Padre, que tu gozo comience a abundar en sus corazones. Aleluya. Que la paz sobrenatural que solamente tú puedes dar, Señor amado, comience a llenar y a sobreabundar, Padre, los corazones de estas personas, Padre, por el poder del Espíritu Santo, para que esa esperanza en ti crezca. Oh Padre, en el nombre de poderoso de Jesús, tu palabra dice que nosotros los que esperamos en ti, Señor amado, nuestras fuerzas van a ser renovadas. Así que yo te doy gracias, aleluya, por renovar fuerzas ahora mismo. Renueva fuerzas, Padre. Yo te pido que en el nombre de Jesús, tú ves esos que están escuchando, que se le han caído las fuerzas. Y si tú eres uno de los que ya está, reconoce que no tienes fuerza, levanta tus manos y dice: Señor amado, mi esperanza está en ti. Aleluya. Yo clamo a ti, Señor amado, porque yo escuché decir que tu palabra dice que no, yo clamo a ti y tú me vas a responder. Así que yo me confieso ante ti ahora mismo y te digo: Señor amado, perdóname porque he pecado. Yo reconozco que tú eres Dios, que enviaste a Jesús a morir por mis pecados, Señor amado, y yo te acepto como mi Salvador y te doy gracias por lo que Él hizo por mí. Así que ayúdame a vivir para ti. Ahora mismo, Señor amado, tú que ves lo que yo estoy pasando, Señor amado, lléname de tu presencia. Aleluya. Y déjame renueva mis fuerzas ahora mismo, Señor amado. Levántame estas alas, Señor, como tu palabra dice, como águilas, Padre, cuando yo voy a correr y no me voy a cansar, y voy a caminar y no me voy a fatigar, porque es lo que tu palabra dice. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor amado, esperamos y confiamos, Señor amado, que el Espíritu Santo, aleluya, Padre, enviará y me enseñará cosas, Señor amado. Enviará a mí las cosas que yo necesito saber. Aleluya. Y como tu palabra dice, hemos escuchado, Señor amado, nos va a recordar las cosas que tenemos que recordar en las cosas tuyas, Padre, ahora mismo. Gracias por recordarnos, Señor amado. Gracias por dejarnos saber que el Espíritu Santo nos va a recordar esas cosas tuyas que nos has dicho y que a lo mejor hemos olvidado. Gracias por traerlas ahora mismo a nuestra mente. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, confiados, Señor amado, que tu palabra dice que estamos atribulados, pero no angustiados, pero perplejos, pero no desesperados. Señor amado, que aunque las dificultades alrededor de nosotros nos estén presionando, no estamos aplastados de que no nos podamos levantar, que aunque hemos caído en problemas, Señor amado, no nos desesperamos, porque nuestra esperanza está en ti, que aunque seamos perseguidos, no hemos sido abandonados por ti, Señor amado, porque tú nos amas, porque nosotros somos hechura tuya, porque te hemos clamado como nuestro Dios y nuestro Salvador, y tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Gracias por recordarnos esta mañana que cuando nosotros clamamos a ti, tú nos escuchas. Padre, te pido en el nombre de Jesús que continúes abriendo nuestros ojos del entendimiento, nuestros ojos espirituales del entendimiento, para que podamos reconocer esa esperanza para la cual tú nos has llamado. Padre, que las riquezas de tu gloria, tu herencia para nosotros los santos, Señor amado, podamos percibirla, Señor amado, para poder experimentar en gran magnitud el poder del Espíritu Santo para nosotros quien creemos, Señor amado, porque eres tú obrando a través de nosotros. Y Padre, te damos gracias, Señor, por recordarnos, Padre, que cuando llamamos a ti, tú nos escuchas. Gracias, Señor amado, por hacernos hijos tuyos. Aleluya. Gracias por recordarnos que los fieles guarda el Señor, a los fieles guarda el Señor. Tú nos estás guardando, Padre. Padre, gracias por ayudarnos a esforzarnos en ti y a esperar en ti, porque nosotros esperamos en ti y no vamos a ser avergonzados. Así que gracias por ayudarnos a clamar a ti diariamente, Señor amado, y por escuchar nuestra palabra y por venir a nuestro auxilio cuando estamos en la tribulación. Y Padre, yo te pido una bendición especial sobre todo hogar en esta tarde. Padre, los varones, ayúdalos a llegar a ti y a escuchar tu palabra. Como varones, Señor amado, tuyos, hijos temerosos tuyos, ayúdalos, Señor amado. Y a las esposas, ayúdalas, Señor amado, a estar conectadas contigo primero, Señor amado,
y a orar por esos maridos. Padre, que nuestros hijos, Señor amado, reconozcan el poder del Señor a través de nosotros, Señor amado, y nos respeten como padres, Señor amado. Ayúdalos, Señor amado, revélateles poderosamente. Señor, fortalece al que está caído en este momento y que está clamando a ti ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Y ayúdanos, Señor amado, porque es tu palabra que dice que cuando te llamemos tú nos vas a escuchar. Y yo te doy gracias por eso. Gracias por el milagro que nos estás dando ahora mismo a todos y cada uno de los que te están pidiendo tu intervención, Padre, porque aunque la esperanza en el mundo esté en otras cosas, nuestra esperanza está en ti, y los que esperan en ti no serán avergonzados. Así que gracias una vez más, Señor amado, por darnos esta oportunidad y por darnos la oportunidad de conocerte, de orar juntos para un mejor futuro en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vivir para ti. Y Señor amado, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo, que esos que han perdido la dirección, Padre, esos que no saben qué hacer, Padre, comiencen a clamar a ti ahora mismo y reconozcan que tú, como el Dios dador de vida, puedes darle la solución y el caminar, puedes iluminarle sus ojos para ver a dónde tienen que ir, cómo tienen que ir y cómo lo tienen que hacer. Así que en el nombre de Jesús, revélatele poderosamente. Ábrele los ojos del entendimiento y alcánzalo, Señor amado. A esos amados nuestros que no te conocen, sálvalos, Padre. Y a esos que están enfermos, Padre, dale un testimonio. Sálvalos, dale un testimonio y levántalos para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias por adelantado, porque es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias por escucharnos esta tarde. Gracias por conectarte conmigo. Gracias por conectarte en el momento que escuches esta palabra. Te animo a que nos conectemos otra vez el próximo domingo a las 4 de la tarde. Para la gloria del Señor, que el Señor te bendiga y te continúe guiando todos los días para su gloria. Amén. Dios te bendiga.